Nunca imaginé que 30 años de matrimonio pudieran reducirse a una cifra en una pantalla de computadora. Ahí estaba yo, sentado en el borde de nuestra cama matrimonial, viendo cómo Patricia se probaba un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en 15 días de esfuerzo en la constructora. Ella se miraba al espejo con una satisfacción casi religiosa, mientras yo sentía un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Es solo una firma, Alberto. No seas tan dramático, me dijo, sin quitarse la vista de encima. El banco ya autorizó el preaprobado. Con ese préstamo, no solo pagamos las tarjetas, sino que podemos dar el enganche para la camioneta nueva. La de los García es del año, ¿y nosotros? Seguimos con ese sedán que ya da pena estacionar en el club. Me quedé callado. Siempre he creído que el silencio es la herramienta más poderosa de un hombre, pero ella lo confundía con sumisión. Llevaba meses viendo cómo las facturas se acumulaban. Patricia no compraba cosas, compraba estatus. Compraba la mirada de envidia de sus amigas, el saludo respetuoso del capitán de meseros, y la ilusión de una vida de opulencia que mi salario de ingeniero civil, aunque digno, no podía sostener de forma tan absurda. Patricia, ya debemos 2 millones entre tarjetas y el crédito personal que sacaste para el viaje a Europa, respondí, tratando de mantener la voz nivelada, con esa calma que dan los años de lidiar con problemas estructurales. Pedir otro préstamo de 1,5 millones para una camioneta y más ropa es un suicidio financiero. No voy a firmar como aval. Ella se dio la vuelta. Su rostro, que antes era de admiración propia, se transformó en una máscara de desprecio que me atravesó el pecho. Eres un miserable, Alberto. Un hombre pequeño de mente y de espíritu. Escupió las palabras con una hazaña que me dejó frío. Me casé contigo pensando que llegarías lejos, pero te conformaste con tu sueldito y tu prudencia. Me das vergüenza. Mis amigas tienen esposos que se mueven, que arriesgan, que les dan la vida que merecen. Y yo aquí, rogándole a un tipo que cuenta los centavos para comprar el súper. Si no firmas, me vas a demostrar que no solo eres un tacaño, sino un cobarde que no sabe proveer para su mujer. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, mirando la oscuridad. Lo que ella no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar porque estaba demasiado ocupada revisando catálogos de lujo, era que yo llevaba 5 años ahorrando en una cuenta que ella no conocía. No era por egoísmo, era por supervivencia. Era el dinero de mi jubilación anticipada, el fruto de mis bonos por obras terminadas a tiempo, y de las asesorías externas que hacía los fines de semana mientras ella estaba en el salón de belleza. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era radiactivo. Patricia ni siquiera me preparó el café. Estaba hablando por teléfono con su hermana, asegurándose de que yo escuchara cada palabra. Sí, mana, es que Alberto se cerró. Dice que no hay dinero. Es tan mediocre. No sé cómo he aguantado tanto. Pero no te preocupes, ya veré cómo le hago. Yo no nací para vivir en la carencia. Me puse el saco, tomé las llaves del coche, y salí sin decir adiós. Me dolía el alma, pero mi mente de ingeniero empezó a calcular. Sabía que Patricia no se detendría. Ella tenía un poder notarial limitado, que le di hace años para trámites de la casa pequeña que heredé de mi padre, y temía que su desesperación por mantener las apariencias la llevara a cometer una locura. Llegué a la oficina y llamé a mi abogado, un viejo amigo de la universidad. García, necesito que revises el estado de la propiedad de Cuernavaca y mis cuentas personales. Siento que el techo se me viene encima y no es por falta de vigas. Esa tarde, mientras revisaba unos planos, recibí una notificación en mi celular. Era una alerta de mi banco personal, el que Patricia no conocía. No habían tocado el dinero, pero hubo un intento de consulta de saldo desde una dirección IP que reconocí de inmediato. La computadora de nuestra casa. Patricia estaba buscando de dónde sacar más. Estaba desesperada por alimentar al monstruo de la deuda que ella misma había creado. Lo que ella no sabía es que, por puro instinto de preservación, yo ya había movido la titularidad de nuestra casa principal a un fideicomiso, a nombre de mis hijos de mi primer matrimonio meses atrás, previendo que su adicción al gasto terminaría por ponernos en la calle. Al regresar a casa la encontré radiante. Había una botella de vino caro sobre la mesa, y ella lucía una sonrisa triunfal que me puso los pelos de punta. Cambié de opinión, Alberto, dijo con un tono meloso que me dio asco. Ya no necesito que firmes nada, ya encontré la solución. Solo necesito que me acompañes mañana a la notaría, a ratificar unos documentos de la herencia de tu padre. Es puro trámite, para que podamos usar eso como garantía y salir de baches. La miré a los ojos y vi una ambición tan ciega que me dio lástima. En ese momento,
Mientras ella me servía una copa de vino que seguramente había pagado con una tarjeta sobregirada, sentí cómo se rompía el último hilo de lealtad que me quedaba. Está bien, Patricia, dije manteniendo mi rostro como una máscara de piedra. Mañana vamos a la notaría. Esa noche, mientras ella dormía el sueño de los justos, creyendo que finalmente me había doblado el brazo, yo me encerré en el estudio. Abrí mi caja fuerte y saqué un sobre amarillo que contenía el historial real de sus gastos de los últimos 3 años, estados de cuenta que yo había interceptado, deudas que ella ocultaba, y lo más importante, la prueba de que ella ya había falsificado mi firma en un documento privado semanas atrás. No era solo su codicia lo que estaba sobre la mesa, era mi libertad. En ese instante, tomé la decisión silenciosa, de que mi vida de miserable estaba a punto de terminar, para dar paso a una justicia que ella no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Esa noche, el silencio de la casa me pareció más pesado que de costumbre, pero ya no era un silencio de opresión, sino de estrategia. Miré a Patricia dormir. Se veía tan tranquila, con esa expresión de superioridad que ni el sueño le quitaba, convencida de que me había acorralado. No tenía idea de que para un ingeniero, cuando una estructura está podrida desde los cimientos, no se intenta apuntalar, se demuele para construir algo nuevo y sólido. A primera hora de la mañana, antes de que ella despertara para su rutina de cremas importadas y llamadas de chismes, llamé a mi abogado, el licenciado Carranza. Licenciado, el momento llegó, le dije con voz baja, desde el jardín. Ella cree que vamos a la notaría a ratificar el uso de la propiedad de mi padre como garantía para sus deudas. Lo que no sabe es que yo ya revoqué ese poder notarial hace 3 días. Necesito que prepares la demanda de divorcio y la liquidación de bienes, pero con el anexo de fraude procesal que encontramos. Alberto, ¿estás seguro de esto, verdad?, preguntó Carranza con tono grave. Una vez que soltemos los perros, no hay vuelta atrás. Ella va a alegar que tú sabías de los gastos. Tengo los estados de cuenta de la tarjeta que sacó a mi nombre falsificando mi firma, Carranza. Tengo los recibos de los depósitos que hice a su cuenta personal para el hogar, que ella desvió a boutiques de lujo mientras las facturas de la luz se vencían. Ella me llamó miserable. Bueno, vamos a ver qué tan miserable me vuelvo cuando tenga que defenderse sola. Salí hacia la oficina fingiendo la misma rutina de siempre. A mediodía, Patricia me envió un mensaje de texto. No olvides la cita a las 4 de la tarde. El notario nos espera. No me hagas quedar mal como siempre con tu ropa de trabajo. Vete presentable. Sonreí con amargura. Presentable. Para ella, yo solo era un accesorio que debía combinar con su estilo de vida. Fui a un café cerca de la notaría, y me senté a revisar los documentos que Carranza me había enviado al correo. Eran devastadores. Patricia no solo debía lo que me había dicho. Había pedido préstamos a réditos altísimos con prestamistas informales, usando como referencia los ingresos de mi constructora. Estaba jugando con mi patrimonio, con el sudor de mi frente de 3 décadas, como si fuera dinero de monopolio. Recordé la cena de Navidad del año pasado. Patricia insistió en contratar un servicio de catering de lujo, y compró arreglos florales que costaron una fortuna. Cuando le pregunté de dónde había salido el dinero, me dijo que eran ahorros de su gasto. Esa noche, frente a mis hermanos y mis hijos, se burló de mi reloj, un Seiko que mi padre me dio al graduarme. A Alberto le encanta verse como un obrero, dijo ella entre risas, mientras levantaba su copa de cristal cortado. Dice que el valor está en la maquinaria, no en el oro. Qué tierno, ¿verdad? Por suerte yo estoy aquí para darle un toque de clase a esta familia. Mis hijos, que ya son hombres hechos y derechos, bajaron la mirada incómodos. Yo solo bebí un sorbo de agua y no dije nada. Esa fue la primera vez que entendí que ella no me amaba. Amaba la plataforma que yo le proporcionaba para su teatro de vanidad. Faltando 15 minutos para las 4, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Hablo con el señor Alberto? Una voz ronca y mal encarada sonó del otro lado. Sí, él habla. ¿Quién es? Mire, don, hablamos de la financiera Soluciones Inmediatas. Su esposa, la señora Patricia, nos dejó su número como aval solidario. El pago de este mes está atrasado, y los intereses moratorios no perdonan. Si no liquidan antes del viernes, vamos a tener que visitar su domicilio para un embargo precautorio. Ustedes tienen una casa muy bonita en la zona norte. Sería una lástima. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. Había llegado más lejos de lo que pensé. No solo estaba gastando, estaba poniendo en riesgo el techo donde dormíamos. Colgué sin responder. Ese fue el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Llegué a la notaría. Patricia ya estaba ahí, sentada en la sala de espera, luciendo un conjunto de lino blanco,
y una bolsa que gritaba, «Diseñador». Al verme, arrugó la nariz. «Llegas tarde. El licenciado Martínez ya nos está esperando. Por favor, Alberto, firma rápido, y no empieces con tus sermones de economía. Mañana tengo que liquidar lo de la camioneta, y no quiero perder el bono de preventa». «No te preocupes, Patricia», le dije con una calma que pareció inquietarla un segundo. «Todo se va a liquidar hoy». Entramos a la oficina. El notario, un hombre que claramente era amigo de los círculos sociales de mi esposa, puso una carpeta frente a nosotros. Patricia me pasó una pluma de oro que ella misma se había comprado con mi dinero meses atrás. «Aquí, querido». En la cláusula de reconocimiento de deuda y garantía hipotecaria, indicó ella con el dedo perfectamente manicurado. Miré el documento. No era solo la casa de mi padre, ella pretendía poner la casa donde vivíamos como garantía de un préstamo puente de 3 millones de pesos. Si yo firmaba eso, mi patrimonio quedaba a merced de su próxima visita al centro comercial. «No voy a firmar esto», dije dejando la pluma sobre la mesa. El notario arqueó una ceja. Patricia soltó una carcajada nerviosa. «Alberto, no empieces con tus bromas pesadas. Ya lo hablamos». «No es una broma, Patricia. No voy a firmar porque este documento es nulo. Y no voy a firmar porque, en este preciso momento, mi abogado está presentando la revocación de cualquier vínculo financiero conmigo». Ella se puso de pie, el rostro rojo de ira, perdiendo toda la elegancia que tanto presumía. «Eres un maldito infeliz», gritó, olvidando que estábamos en un lugar público. «Me prometiste que me ayudarías. ¿Sabes lo que me van a decir mis amigas si pierdo la camioneta? ¿Sabes la humillación que me vas a hacer pasar? Eres un muerto de hambre, Alberto. Un miserable que prefiere ver a su mujer en la calle antes que soltar un poco de su dinero podrido. O firmas ahora mismo, o te juro que te destruyo. Te voy a quitar hasta los calzones en el divorcio. ¿Tienes 24 horas para darme ese dinero, o no vuelves a entrar a la casa?» El notario intentó calmarla, pero ella estaba fuera de sí. Me miraba con un odio puro, el odio de quien se siente dueño de alguien más. Yo me puse de pie, ajusté mi saco, y la miré con la misma frialdad con la que inspecciono una grieta en un muro de carga. «Tienes razón, Patricia. Mañana se acaba esto. Pero no de la forma que tú crees». Salí de la notaría mientras escuchaba sus gritos a mis espaldas. Me subí a mi viejo sedán, el que según ella, daba pena, y sentí una libertad que no había experimentado en décadas. Mientras conducía hacia un hotel, recibí un correo de Carranza. Había encontrado algo más. Patricia había intentado traspasar una de mis cuentas de inversión a una cuenta puente a nombre de su hermana. Ese fue su error fatal. Había dejado un rastro digital claro de intento de robo. Ya no era solo un pleito por deudas, era un delito. Apagué el celular. Mañana empezaría la verdadera caída de su imperio de naipes. Ella creía que me había lanzado un ultimátum, pero lo que no sabía era que yo ya había cambiado las cerraduras de la cuenta donde realmente estaba el poder. El silencio que siguió a la tormenta en la notaría fue paradójicamente el más ruidoso de mi vida. Me registré en un hotel modesto, de esos que Patricia nunca pisaría porque el jabón no es de marca y las sábanas no tienen suficiente conteo de hilos. Allí, con una taza de café negro y mi computadora, pasé la noche revisando el tablero. Un ingeniero no adivina, calcula tensiones y puntos de ruptura. Y Patricia estaba a punto de colapsar bajo su propio peso. A la mañana siguiente, decidí jugar el papel que ella esperaba de mí. El del hombre derrotado, el miserable, que recapacita ante el miedo de perder su hogar. Le envié un mensaje corto, seco, casi humillante. «No puedo dormir pensando en lo que dijiste. Tienes razón, no quiero que estemos mal. Vamos a arreglar lo de la financiera. Dame 2 días para movilizar los fondos de la cuenta de inversión que mencionaste». La respuesta fue inmediata. Casi podía oír su risa triunfal al otro lado de la pantalla. «Sabía que entrarías en razón, Alberto. No me obligues a ser dura contigo. Solo quiero que vivamos como la gente de nuestro nivel. Te espero en la casa a las 8 para cenar y que me des los detalles». Esa cena fue un ejercicio de actuación digno de un Oscar. Patricia había sacado la vajilla de plata, esa que solo usaba cuando venían sus amigas las copetonas a presumir sus viajes. Estaba radiante, vestida como si fuera a recibir un premio. Me sirvió una copa de vino y me habló con una dulzura fingida que me revolvía las entrañas. «Ves, mi amor, si solo es cuestión de que te abras a las posibilidades», decía, mientras cortaba un trozo de carne que costaba lo que un obrero mío gana en 3 días.
El director de la financiera dice que si firmamos el traspaso de la cuenta de inversión como colateral, no solo nos dan el crédito de la camioneta, sino una línea de platino a mi nombre. Así ya no tendré que pedirte para mis cosas básicas. Cosas básicas. Me daban ganas de reír. Para ella, un bolso de 30,000 pesos era un derecho humano fundamental. Necesito que me des los accesos digitales, Patricia, le dije, bajando la mirada para que no viera el brillo de determinación en mis ojos. Para mover el capital de la cuenta de inversión a la cuenta puente que intentaste usar, el banco pide una doble autenticación que llega a tu correo, ya que tú te pusiste como cotitular administrativa hace años, ¿recuerdas? Sus ojos brillaron con una codicia casi infantil. Ella creía que finalmente había logrado hackear mi voluntad. Sin dudarlo, abrió su laptop de última generación y entró en su correo. Aquí tienes, Alberto, haz lo que tengas que hacer. Yo voy a ir haciendo la lista de los invitados para la fiesta de estreno de la camioneta. Quiero que los García vean quién manda en esta colonia. Me dejó solo en el comedor con su computadora abierta. Fue el error más grande de su vida. Mientras ella tarareaba una canción en la cocina, yo no estaba moviendo dinero a su cuenta puente. Estaba haciendo algo mucho más preciso. Primero, descargué el historial completo de sus accesos a la cuenta. Allí estaba la prueba reina. 3 intentos de transferencia no autorizada en horarios en los que yo estaba en la obra, usando su firma digital. Eso, en términos legales, es administración fraudulenta y tentativa de robo entre cónyuges. Segundo, vinculé su correo electrónico a un sistema de auditoría que Carranza me había proporcionado. En menos de 10 minutos, aparecieron ante mis ojos decenas de correos de cobradores, amenazas de despachos jurídicos, y, lo más grave, una serie de mensajes con un tipo llamado Ricardo. No solo me estaba robando, estaba manteniendo a un amiguito más joven, pagándole el departamento y las cuentas de bar con mis ahorros de jubilación. El impacto fue como un golpe al plexo solar. Uno cree que conoce a la persona con la que duerme, pero a veces dormimos con un extraño que tiene nuestra misma llave. Sentí una náusea profunda, pero la transformé en acero. Cerré la laptop justo cuando ella regresaba con el postre. ¿Listo, querido? ¿Ya está el dinero en camino?, preguntó, acariciándome el hombro con una mano que ahora me parecía una garra. Ya está hecho, Patricia. El movimiento es irreversible. En 48 horas, todo este asunto de las deudas va a quedar liquidado de una forma que no olvidarás. Ella me dio un beso en la mejilla. Un beso que sabía a traición y a mentira. Eres un sol, Alberto. Sabía que en el fondo no eras tan miserable. Me fui a la cama, a la habitación de visitas, alegando que tenía mucho trabajo, y llamé a Carranza. Tengo todo. Correos, transferencias a terceros, el nombre del amante y la evidencia del fraude. Procede con el embargo precautorio de sus cuentas personales, y la notificación de desalojo. La casa está a nombre del fideicomiso de mis hijos, así que ella no tiene derecho de permanencia si hay una conducta delictiva de por medio. Entendido, Alberto. Mañana a las 10 de la mañana, cuando ella esté en su club social presumiendo su nueva fortuna, le caerá el mazo de la ley. Me quedé mirando el techo. La agonía de fingir la derrota durante esas horas había sido insoportable. Pero verla firmar digitalmente, sin saberlo, su propia sentencia de desalojo y su admisión de culpa en el fraude, había valido cada segundo de humillación. Patricia creía que había ganado la guerra, porque yo le había cedido una batalla. No entendía que un ingeniero siempre deja un margen de seguridad, y ella acababa de saltar al vacío sin paracaídas. Mañana, su mundo de cristal se haría añicos, y yo finalmente recuperaría el aire que ella me había robado durante años. A las 10 de la mañana del día siguiente, el sol pegaba con una fuerza inusual en la fachada de nuestra casa. Yo estaba sentado en la sala, con una taza de café en la mano, viendo a Patricia bajar las escaleras. Se veía radiante. Llevaba puesto un conjunto de seda color esmeralda, y cargaba su bolso de marca, como si fuera un trofeo. Se detuvo frente al espejo del recibidor para retocarse el labial, ajena por completo a que los cimientos de su vida de papel estaban a segundos de colapsar. Me voy al desayuno con las señoras del patronato, Alberto, dijo, sin siquiera mirarme. Luego pasaré por la agencia para ver si ya tienen el color de la camioneta. Espero que el depósito ya esté reflejado. No quiero pasar vergüenzas. No te preocupes, Patricia, respondí con una calma glacial. El dinero ya está donde tiene que estar. Pero antes de que te vayas, necesito que hablemos un momento. Hay unas personas que acaban de llegar. En ese momento, el timbre sonó. No fue un toque cortés,
Fue el timbrazo seco y autoritario de quien viene a ejecutar una orden. Patricia frunció el ceño, molesta por la interrupción de su agenda de reina. ¿Quién es a estas horas? Seguramente es la paquetería con mis zapatos nuevos. Abrió la puerta de par en par, con esa sonrisa de suficiencia que solía dedicarle a los subordinados. Pero su sonrisa se congeló. En el umbral no estaba un repartidor sino el licenciado Carranza, acompañado por un actuario del juzgado, y 2 oficiales de policía, que mantenían una postura firme y profesional. Detrás de ellos, un par de hombres con uniformes de una empresa de mudanzas esperaban con cajas vacías. ¿Qué es esto?, preguntó Patricia, retrocediendo un paso. Alberto, ¿qué broma es esta? Me puse de pie y caminé hacia la entrada, colocándome al lado de mi abogado. No es ninguna broma, Patricia. Es la realidad que intentaste ocultar bajo facturas de lujo, dije, entregándole una carpeta azul. Aquí tienes la notificación de la demanda de divorcio por conducta fraudulenta, la revocación de tu derecho de habitación en esta propiedad, y una orden de restricción sobre mis cuentas personales. Ella soltó una carcajada nerviosa, una de esas que intentan ocultar el pánico que empieza a subir por la garganta. Estás loco, esta es mi casa, soy tu esposa, tengo derechos. Licenciado, dígale a este hombre que no puede echarme de mi hogar. Señora, intervino Carranza con voz monótona. Esta propiedad pertenece a un fideicomiso cuyos beneficiarios son los hijos del primer matrimonio del señor Alberto. Usted solo tenía un derecho de uso supeditado a la buena fe matrimonial. El señor ha presentado pruebas de que usted ha desviado fondos, falsificado firmas y utilizado patrimonio familiar para fines personales ilícitos y el sostenimiento de terceros. El juez ha dictado el desalojo precautorio inmediato para proteger los bienes remanentes. El rostro de Patricia pasó del rojo de la ira al blanco del terror. Miró a los oficiales, y luego me miró a mí, buscando al hombre sumiso que ella creía haber domado. Alberto, no puedes hacerme esto. ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Dónde voy a ir? Todo lo que hice fue para que nos viéramos bien. Para que nos viéramos bien, Patricia. Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa las capturas de pantalla de sus mensajes con Ricardo. Pagarle el departamento a este muchacho con mis bonos de la constructora también era para que nos viéramos bien. ¿Falsificar mi firma para pedir créditos a réditos usureros era por el bien de la familia? El silencio que siguió fue absoluto. Patricia se quedó sin palabras. La máscara de la gran dama se le cayó de golpe, revelando a la mujer pequeña y manipuladora que siempre fue. Los oficiales le indicaron que tenía 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y salir de la propiedad. Es un error. Él me obligó. Empezó a gritar, perdiendo toda la compostura. Eres un miserable, Alberto. Te vas a pudrir solo en esta casa vieja. Prefiero estar solo en una casa pagada que vivir con un parásito que me está desangrando, le respondí, sin mover un solo músculo de mi cara. Por cierto, los cobradores de Soluciones Inmediatas me llamaron ayer. Les di tu nueva dirección, la casa de tu hermana. Supongo que ella estará encantada de recibirte con todas tus deudas. Fue entonces cuando ocurrió lo que yo esperaba. En un arranque de soberbia herida, Patricia intentó abalanzarse sobre mí para rasguñarme, gritando improperios que harían sonrojar a un marinero. Los oficiales reaccionaron de inmediato, sujetándola y esposándola por agresión y desacato. Mientras la sacaban de la casa, ella gritaba que me destruiría, que no sabía con quién me había metido. Sus amigas, que casualmente pasaban por ahí en sus autos de lujo hacia el mismo desayuno al que ella iba, se detuvieron a mirar la escena. Vieron a la flamante Patricia, la que siempre presumía de su esposo exitoso y su vida perfecta, siendo subida a una patrulla con el cabello desordenado y el vestido de seda arrugado. Me quedé en el porche, viendo cómo la patrulla se alejaba. Carranza se acercó y me puso una mano en el hombro. Esto es solo el inicio, Alberto. El proceso será largo, pero las pruebas son contundentes. Ella no se lleva nada más que lo que trae puesto. Es suficiente, Carranza, dije, respirando por primera vez en años el aire puro de la honestidad. Ella quería un espectáculo de alto nivel, pues ya tuvo su gran final. Entré en mi casa y cerré la puerta. El eco de sus gritos aún vibraba en las paredes, pero yo ya estaba pensando en otra cosa. Por fin, el ruido de las apariencias se había apagado, dejando espacio para la paz que solo la verdad puede dar. 3 meses después de aquella mañana en el porche, me encontraba en la sala de audiencias del juzgado familiar. El ambiente era séptico, frío, con ese olor a papel viejo y formalidad que suele imponer respeto a cualquiera, menos a Patricia. Ella estaba sentada al otro lado de la mesa,
pero ya no era la mujer imponente de los conjuntos de lino. Su cabello, antes perfectamente teñido y peinado, mostraba una raíz descuidada, y sus manos temblaban mientras sostenía una pluma barata. Su abogado, un hombre joven que parecía arrepentirse de haber tomado el caso, intentaba una última maniobra desesperada. Señoría, mi clienta fue víctima de una violencia económica sistemática, argumentó sin mucha convicción. El señor Alberto mantenía un control absoluto de las finanzas, obligando a la señora Patricia a recurrir a créditos externos para cubrir necesidades básicas del hogar. Solicitamos una pensión compensatoria del 50% de sus ingresos y la partición de la cuenta de inversión oculta. Yo no dije nada. Miré al juez, un hombre de mi edad que había visto miles de casos de personas queriendo vivir del esfuerzo ajeno. Carranza, a mi lado, se puso de pie con la parsimonia de quien sabe que tiene un as bajo la manga que no es un truco, sino una verdad matemática. Con su permiso, señoría, dijo Carranza, abriendo una carpeta. Hemos presentado los peritajes caligráficos, que confirman que la señora Patricia falsificó la firma de mi cliente en 3 contratos de préstamo. Pero más importante aún, traemos el informe de la auditoría forense de la cuenta que la defensa llama oculta. Carranza proyectó en una pantalla los movimientos bancarios. Esa cuenta no era un secreto, era el fondo de retiro de un trabajador. Y aquí pueden ver cómo, mediante el uso ilícito de las claves digitales del señor Alberto, la señora desvió más de 800,000 pesos en un periodo de 6 meses, hacia una cuenta a nombre de un tercero, el señor Ricardo N., con quien mantenía una relación extramarital. No fueron necesidades básicas, señoría. Fueron transferencias para el pago de un arrendamiento de un departamento de lujo en la zona hotelera y gastos en casinos. El silencio en la sala fue tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj de pared. Patricia se hundió en su silla. El juez revisó los documentos uno a uno, sus cejas se hundían más con cada página. Señora Patricia, dijo el juez, mirándola por encima de sus anteojos. El fraude familiar es un delito grave. Usted no solo no tiene derecho a una pensión, sino que, dada la evidencia de dolo y la mala fe en la gestión de los bienes comunes, este tribunal falla a favor de la disolución del vínculo matrimonial, sin liquidación de gananciales a su favor. Es más, se le ordena la restitución de los fondos desviados bajo apercibimiento de embargo total de sus cuentas personales restantes. Patricia estalló. Olvidó dónde estaba y quién la miraba. Es injusto. Ese dinero es mío por derecho. Yo le di mis mejores años a este viejo tacaño, gritó, golpeando la mesa. Alberto, diles algo. Diles que no puedes dejarme así. Tengo cobradores en la puerta de mi hermana todos los días. Me quitaron el coche, me quitaron todo. Me puse de pie con calma. La miré no con odio, sino con la indiferencia que uno siente por un escombro que ya ha sido removido del camino. Tus mejores años, Patricia, te los pagué cada mes con la tranquilidad que tú te encargaste de destruir. El viejo tacaño fue el que mantuvo tus mentiras hasta que ya no hubo de dónde sacar. Ahora, la justicia está haciendo lo que yo no pude por amor o por ceguera. Ponerte frente a un espejo. Al salir del juzgado, el sol de la tarde se sentía distinto. Carranza me estrechó la mano. Felicidades, Alberto, eres oficialmente un hombre libre. Y lo mejor, tu patrimonio está intacto. El juez incluso ordenó que la deuda de los prestamistas informales sea responsabilidad exclusiva de ella, ya que se demostró que el beneficio no fue para el hogar. Caminé hacia el estacionamiento. A lo lejos vi a Patricia salir llorando, perseguida por 2 hombres de traje barato que reconocí de inmediato. Los cobradores de la financiera. Ella intentaba subir a un taxi, pero ellos la interceptaron para entregarle otra notificación. Ya no tenía el bolso de diseñador. Cargaba una bolsa de plástico con sus papeles legales. Subí a mi coche, el mismo sedán que ella despreciaba. Encendí el motor y sentí una paz que no tiene precio. No era la satisfacción de verla sufrir, sino el alivio de saber que ya no tenía que cargar con un parásito que se alimentaba de mi esfuerzo, mientras me llamaba miserable. Llegué a mi casa, la que ahora comparto con la soledad más dulce que he conocido. Las escrituras estaban a mi nombre, las deudas estaban fuera de mi puerta y mi futuro estaba asegurado. Me senté en mi sillón favorito con un libro, sabiendo que nadie vendría a exigirme un préstamo para una camioneta que no necesitábamos, ni a humillarme por ser un hombre de sencillez. El karma no es un rayo que cae del cielo, es simplemente el resultado de nuestras propias acciones regresando a casa. Y la mía por fin estaba en orden. Ha pasado 1 año desde que el juez golpeó aquel mazo, y le puso fin a la farsa que llamaba matrimonio. Hoy, mientras preparo una cafetera en la cocina de la casa que ella quiso hipotecar,
Miro por la ventana hacia el jardín. Las flores están más vivas que nunca, quizás porque el ambiente ya no está cargado de esa ponzoña que Patricia destilaba cada vez que no se salía con la suya. Ayer me encontré con un viejo conocido en el centro. Me contó, con esa mezcla de lástima y morbo que suele tener la gente, que a Patricia se le ve a menudo esperando el transporte público en las afueras de la ciudad. Vive en una habitación pequeña que le renta su hermana, porque incluso su familia, esa que ella tanto presumía, se cansó de sus aires de grandeza y de sus deudas interminables. Me dijeron que el famoso Ricardo, aquel joven por el que ella estaba dispuesta a arruinar mi jubilación, desapareció en cuanto se dio cuenta de que el grifo de mi dinero se había cerrado para siempre. No hubo amor, solo hubo un intercambio, su juventud por mi esfuerzo. Y cuando el esfuerzo dejó de pagarle los lujos, el amor se esfumó como el humo. A veces me preguntan si me siento mal por verla así, en la ruina. Mi respuesta es siempre la misma. No siento ni alegría, ni tristeza. Siento justicia. La justicia no es más que el equilibrio de las cargas. Durante décadas, yo cargué con el peso de su ambición, de su soberbia, y de su desprecio. Ahora, a ella le toca cargar con la consecuencia de sus decisiones. Es un peso que ella misma fabricó, ladrillo por ladrillo, con cada mentira y cada firma falsificada. Mucha gente cree que ser un hombre prudente, trabajador y sencillo es sinónimo de ser débil. Patricia cometió ese error de cálculo. Pensó que mi silencio era ignorancia, y que mi paciencia era miedo. No entendió que un hombre que sabe lo que cuesta ganar un peso, también sabe exactamente cuánto vale su paz mental. Ella me llamó miserable tantas veces que terminó por creerlo. Pero hoy, el miserable, duerme 8 horas seguidas sin el temor de que un cobrador toque a su puerta. El tacaño tiene su cuenta de retiro intacta, y puede invitar a sus hijos a comer, sin tener que revisar el saldo de la tarjeta de crédito. Mis hijos vienen a visitarme los fines de semana. La relación con ellos sanó de una forma que no creía posible. Ya no hay tensiones. Ya no hay una madre tratando de ponerlos en mi contra porque no le compré el abrigo de piel de temporada. Ahora nos sentamos en el porche, hablamos de sus proyectos, de la vida, y ellos ven en mí no al hombre gris que su madre pintaba, sino a un pilar que supo mantenerse en pie cuando la tormenta de la vanidad intentó derribar la casa. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en los caballos de fuerza de una camioneta del año, ni en la marca que lleva grabada un bolso de piel. La verdadera riqueza es poder mirar a cualquier hombre a los ojos, y saber que no le debes nada. Es entrar a tu casa y sentir que las paredes te abrazan en lugar de asfixiarte. Es en definitiva tener la conciencia limpia. A mis 56 años, estoy empezando de nuevo, pero con la ventaja de la experiencia. Sigo trabajando en la constructora, pero ahora lo hago con una sonrisa. Sigo usando mi reloj Seiko, el de mi padre. Y cada vez que veo la hora me recuerdo que el tiempo es lo único que no se puede recuperar con un préstamo bancario. Patricia desperdició su tiempo intentando ser alguien que no era para impresionar a gente que no le importaba. Yo, en cambio, uso mi tiempo para ser quien siempre fui, pero sin el lastre que me impedía avanzar. A veces, cuando paso por la agencia de autos donde ella quería comprar su trofeo de estatus, simplemente acelero y sonrío. El karma no es una venganza que uno ejecuta. Es el destino que cada quien se labra con su propia mano. Ella eligió las apariencias y terminó con las manos vacías. Yo elegí la verdad. Y terminé con el corazón lleno. Hoy, mientras el sol se pone sobre mi casa apagada, brindo con una taza de café por la libertad. No hay lujos. No hay mármol importado. Ni hay gritos de desprecio. Solo hay silencio, orden, y una paz absoluta. Y si eso es ser un miserable, entonces soy el hombre más miserable y feliz del mundo. Porque al final del día, no importa cuántas veces te llamen pequeño los que se creen grandes, lo que importa es, quién queda de pie cuando las luces se apagan y las máscaras caen. Y aquí estoy yo, firme, tranquilo y por fin, en casa.